Coño, Mario, ¿verdad que la vaina no te quedó? Muy bien, seguimos. ¿Te quedó? Pero la luz del trozo. Seguimos en el caso del metronidazol, que es un antibiótico bactericida tóxico. Ay, Dios. Ok, seguimos ahora sí. Es un antibiótico bactericida, es tóxico para el genoma bacteriano, ya que su metabolismo es un tóxico para el ADN. Sus indicaciones son las bacterias anaeróbicas y algunos protozoos. Dentro de las bacterias anaeróbicas, destacamos algunas muy preguntadas en el examen, que mencionaremos, que son esos detalles más preguntados, de acuerdo como el Clostridium difficile, agente causal de la colitis pseudomembranosa, también es útil frente a otras bacterias del género Clostridium, el género bacteroide, que suelen ser resistentes a la penicilina y derivados. La Gardnerella vaginalis, causante de la vaginitis bacteriana y frecuente en el típico olor del pescado podrido. Entre los protozoos cabe mencionar la Giardia lambda. Recuerden que es un microorganismo que se asocia al déficit selectivo de la IgA en tamueva histolítica, se asocia con viajes o zonas como la India. Recordar que pueden producir síndromes disentéricos y acceso hepático. La trichomoniasis vaginal, que produce vaginitis con intenso prurigo y flujo vaginal espumoso. Los efectos secundarios más frecuentes, como muchos fármacos, son gastrointestinales. Sin embargo, los más importantes para el examen son alteraciones neurológicas. Recuerden que el metronidazol atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, por ello es posible que produzca confusiones, en algunos casos encefalopatía, también produce neuropatías periféricas durante el embarazo y la lactancia. No debe administrarse este antibiótico, es especialmente peligroso durante el primer trimestre de la gestación. El paciente debe evitar no ingerir alcohol durante el tratamiento con metronidazol, ya que se produce el efecto antabús. Sobre los aminoglucósidos, los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis proteica, actuando fundamentalmente sobre la subunidad 30S. Su principal indicación son infecciones por gérmenes gram-negativos. No obstante, no debemos olvidar que cuando se combinan con betalactámico, se potencia mutuamente, obteniéndose una acción sinérgica. Por este motivo pueden combinarse con la doxazilina en el tratamiento de hidrocarburos, estafilocócica, entre otros muchos. Sin embargo, pasa lo que no tiene indicación alguna, como son las bacterias anaeróbicas frente a ellos, que carecen totalmente de actividades dentro de los aminoglucósidos, que son de mención peculiaridades. Sin olvidar la gentamicina, que es el más clásico de estos grupos. Entonces, próxima, por favor. Próxima. Por favor, los aminoglucósidos reciben lo que es muy molesto. La toxicidad de las aminoglucósidos es considerable, además de ser de administración parenteral.
se reservan para infecciones de cierta gravedad y los efectos adversos más presentados son la nefrotoxicidad y la otoxicidad. Estos efectos los comparten con la vancomicina. La nefrotoxicidad es reversible, mientras que la toxicidad no lo es. Esta es algo bastante lógico, puesto que las células tubulares del riñón regeneran con relativa facilidad cuando son lesionadas. En cambio, las células ciliadas que están en los procla tienen el núcleo nuevo de su capacidad de regenerarse, que son de la modificable. El bloqueo neuromuscular, que no es tan importante como estos dos efectos, pero no deben olvidarse que es el motivo por el que son aconsejables en pacientes con miastenia gravis. Próximo, la clindamicina. Próximo, por favor. Próximo, clindamicina pertenece al grupo de los glicosaminas, que es un antibiótico inhibidor de la síntesis proteica que actúa sobre la subunidad crónica 50S. En cuanto a su efecto, ofrece una buena cobertura frente al gram positivo y anaeróbicos, pero no es un buen antibiótico frente a los gram negativos. Entre sus efectos secundarios, lo más frecuente no se escucha, no se escucha nada. Tiene el micrófono apagado. Ok, ahora sí, perdón. Según algunas series pueden aparecer diarrea hasta en el 20% de los pacientes. No obstante, lo más típico es la aparición de la colitis pseudomembranosa, que este cuadro se describió en el contexto de la toma de la clindamicina y se debe a Clostridium difficile. Otro posible efecto secundario, que es de lo más raro, es la hepatosidad. Siguiente, por favor. Los medicamentos, existen algunos nuevos antibióticos cuyo uso aún no está muy entendido, que se tratan del linezolid y de la quinuptina y la alfopestina. Para evitar este trabalengua, en este último se le han llamado Sinercid, su nombre comercial. Su espectro se limita a gérmenes gram positivo. Por ello, en clínica suele reservarse para infecciones por microorganismos multiresistentes como estafilococo y enterococo. Próxima. Próxima, los fármacos antituberculosos. Los fármacos antituberculosos son muy preguntados en el examen, aunque en sesiones, muchas de las sesiones las vamos con más detenimiento, vamos a mencionar lo más importante porque esto les sirve de repaso de introducción. Estamos dándole aquí una tabla en resumen para simplificar el estudio hasta que conozcamos los fármacos, lo de la primera línea, que otros son bastante, mucho más importantes. La isoniazida, que es la más importante de los fármacos antituberculosos, su toxicidad más importante es hepática, sobre todo al combinarse con rifampicina, lo que habitualmente puede producir también neuropatía periférica, que puede prevenirse con la pridilosina, vitamina B6. La rifampicina es también hepatotóxica. Recuerda que cuando se toman las secreciones
se vuelven anaranjadas, como es en la lágrima, con lo de las orinas. También es típico de ella el síndrome pseudogripal. La piracinamida tiene un efecto secundario muy característico, la hiperuricemia. A nivel analítico, en ocasiones es aprovechada por los clínicos para comprobar que el paciente realmente ha tomado el tratamiento. Sobre el Cambutol, es el único antituberculoso de la primera línea que es bacteriostático. Todos los demás son bactericidas. Si tienen que recordar los efectos secundarios, que sea la neuritis óptica, la estreptomicina es un aminoglucósido y como tal es ototóxico y nefrotóxico. No obstante, es el menos empleado de los fármacos mencionados. Próximo. Los fármacos con acción hematopoyética. Aquí vamos a mencionar dos. Cianotabalamina, que es la principal fuente de cianotabalamina o vitamina B12. Son los alimentos animales. Los depósitos de vitamina B12 se sitúan fundamentalmente en el hígado y su nivel es tan elevado que la deficiencia tarda en años en producirse. Mediante la acción de los jugos gástricos que se producen una liberación de la cobalamina de las proteínas de los alimentos. La vitamina B12 se une al factor intrínseco que va a transportar a la vitamina a lo largo de todo el intestino delgado hasta el ilion terminal, donde a partir de receptores específicos producen la absorción de la vitamina B12 hacia el plasma. En la sangre, la vitamina B12 está unida a la transalaminasa. La transcobalamina 2 es la principal proteína de transporte de la vitamina absorbida, pero presenta una vida media corta. De dicha transcobalamina es sintetizada en el hígado. La transcobalamina 1 es la que transporta la mayor parte de la vitamina B12 circulante. Sobre el ácido fólico, es una forma inactiva que precisa activarse por acción de los folatos reutasa del organismo para transformarse en la forma activa también llamada tetrahidrofolio o ácido folínico. El ácido folínico no solo aparece en productos caninos, sino también en verduras, legumbre, levadura y frutos secos. Se absorbe fundamentalmente en el yeyuno y se deposita en el hígado. Su suplemento está especialmente recomendada en mujeres en edad fértil con deseo de embarazo. El hierro, la carencia del hierro es la causa nutricional más común de ausencia de anemia en el hombre. Puede resultar el consumo inadecuado de hierro, absorción, déficit, pérdida de sangre o un requerimiento mayor, como en caso del embarazo. El metabolismo de esto se divide en varios procesos: absorción, transporte, internalización, utilidad, reserva. Se absorbe en el intestino delgado, en el yeyunio y la primera parte primero duodeno y en la primera parte del yeyunio.
Sobre la terapia de elección del hierro, la carencia es el sulfato ferroso vía oral. Dosis promedio es 200 miligramos de hierro al día, de 2 a 3 miligramos sobre kilogramo. Se administra entre dosis igual a 65 miligramos. Los niños que pesan de 15 a 30 kilogramos pueden tomar la mitad, y los niños pequeños y lactantes de 5 miligramos sobre kilogramo. Es cuanto de mi parte. Seguimos con la compañera Heidi. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Paredes y yo voy a continuar hablando acerca de los fármacos que inciden en la función gastrointestinal. Los fármacos que inciden en la función gastrointestinal son los antiácidos. Son útiles para aliviar el dolor. Se deben emplear una hora después de la comida. Ejemplo de estos fármacos son hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Sus efectos secundarios son estreñimiento, diarrea, hipermalexemia e hipofosfatemia. Siguiente. Están los bloqueadores H2, que son inhibidores de la secreción ácida por las células parietales del estómago. Estos fármacos producen numerosas interacciones medicamentosas y la cimetidina es la menos potente en cuanto a estos fármacos, y el más usado es la ranitidina. Están también los inhibidores de la bomba de protones, que son los más potentes antisecretores que se unen de forma irreversible a la bomba de protones. En este caso está el omeprazol, que es el más utilizado, el lamoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Son efectivos para el tratamiento de la úlcera péptica. Se deben administrar 30 minutos antes de la comida y tienen actividad anti-Helicobacter pylori. Siguiente. Fármacos que inciden en la motilidad uterina. El mejor método para el cervix inmaduro, en caso de útero a término con bolsa íntegra, son estos fármacos. Maduran el cuello y facilitan el parto posterior. Está el más utilizado, que es oxitocina. Produce contracciones en casi todas circunstancias, pero es el método más eficaz en cuanto al cuello cuando está muy maduro. No se emplea dosis bajas, ya que puede causar cicatrices o malformaciones congénitas por el riesgo de rotura. Están las prostaglandinas E2 cervical. Puede usarse en forma de gel, comprimidos vaginales o en dispositivos de liberación cervical. Siguiente. Están los fármacos que actúan en el sistema nervioso central, que son los antiepilépticos. Actúan mediante el bloqueo de iniciación o propagación de la crisis epiléptica. Los antiepilépticos actúan sobre las crisis parciales, generalizadas de ausencia o crisis tónico-clónicas. La fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico y la lamotrigina inhiben los potenciales de acción dependientes de sodio, provocando un bloqueo de actividad de alta frecuencia mantenida, que es característica de las neuronas que producen descargas de foco epiléptico. Siguiente, por favor. Fármacos del sistema nervioso autónomo, uniones sinápticas y neuromusculares. El sistema nervioso autónomo es un sistema de adaptación al medio externo y regulación del medio interno que funciona a nivel subconsciente. Sus funciones son distribución de riego sanguíneo, mantenimiento de la perfusión de los tejidos, regulación de la presión arterial, control de la musculatura lisa, visceral y glandular, regulación de volumen y composición del medio extracelular. En este caso, yo puse los fármacos más utilizados que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo, que son la metildopa, la adrenalina, dopamina, urapidil, atenolol, la betalol, metoclopramida, atropina y bromuro de ipatropio, que esos son los medicamentos que casi siempre se ven en atención primaria y que son fáciles de recordar. Hasta aquí mi exposición.
Y continúa la doctora Adames. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hello. Sí, Sí, se te escucha. escuchamos. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema, el tema que me tocó. Vamos a hablar entonces de lo que son los fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Tenemos que los fármacos siguientes, esto lo vamos a dividir en lo que son analgésicos menores y analgésicos mayores. Los analgésicos menores, ahí están, vamos a encontrar los AINES, y ya en los mayores vamos a tener entonces lo que son los opiáceos. Los analgésicos menores o los analgésicos, estos no son más que fármacos que están destinados a tratar el dolor sin recurrir a alteración del funcionamiento del sistema nervioso central. Por tanto, tampoco van a alterar lo que es el nivel de conciencia. Su mecanismo de acción, esto lo que van a hacer es que van, tanto la acción terapéutica como los efectos adversos van a derivar de la inhibición de la ciclooxigenasa de ácido araquidónico, lo que se traduce en la inhibición de la síntesis de prostaglandina, tromboxano A2 y la prostaglandina PG2. Existen dos fármacos de la ciclooxigenasa, que van a ser la ciclooxigenasa 1, responsable de los efectos fisiológicos, y la ciclooxigenasa 2, que se va a expresar en la inflamación y que predomina en el sistema nervioso central y la mucosa gástrica. Entonces, los efectos adversos de los analgésicos menores, vamos a tener los efectos gastrointestinales en un 30 a un 40%. Esto van a producir lo que es piroxis, dipexia, gastritis, epigastralgia, diarrea y estreñimiento. Esto producen también lo que son lesiones agudas y crónicas de la mucosa gástrica en un 15% o duodenal en un 5%, induciendo a erupciones y úlceras objetivadas por endoscopía. La frecuencia de complicaciones hemorrágicas y o perforaciones se estiman en un 1 a un 1,5%. El riesgo aumenta si se asocian a corticoides o anticoagulantes. Tenemos las complicaciones renales, que esta la vamos a dividir en lo que son toxicidad aguda y toxicidad crónica. La toxicidad aguda, vamos a tener que aquí los AINE pueden desencadenar diversas nefropatías de carácter agudo por disminución del flujo renal, como es el síndrome nefrítico, nefritis intersticial, vasculitis y hipoperfusión renal. Además, los AINE favorecen lo que es la retención de sodio y potasio, por lo que pueden provocar edema, agravar una insuficiencia cardíaca o una hipertensión. Tenemos lo que es la toxicidad crónica, que el consumo prolongado de AINE puede producir una nefropatía intersticial crónica, que va a desembocar en una necrosis papilar e insuficiencia renal crónica, como es la nefropatía por analgésico, observándose sobre todo con la asociación prolongada del paracetamol combinado con la aspirina. Tenemos que los AINE más nefrotóxicos son la indometacina y el fenoprofenol. Tenemos entonces la por impredecibilidad, que esta la vamos a ver en un 1 a un 2%, como son las rinitis alérgica, edema angioneurótico, erupciones maculopapulosas, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, púrpura, síndrome de Leigh, ama bronquial o choano anafiláctico. Tenemos entonces lo que es la hematológica. Aquí vamos a tener la anemia plástica, trombopenia, agranulocitosis, anemia hemolítica, y son raras e idiocrásicas. Los medicamentos que más producen son los fenibamotona y el metamizol. Dentro de las complicaciones neurológicas tenemos el tinnitus, sordera, vértigo y cefalea. Ya en la hepática tenemos aumento transitorio de la transaminasa, citolisis, colestasia y hepatitis. Siguiente.
Siguiente. Entonces vamos a entrar dentro de, no, dale para atrás. Dentro de los AINES vamos a tener entonces lo que es la aspirina. Pero antes de comenzar a hablar de la aspirina, hay una pregunta que fue la única pregunta de este tema que salió en el 2014. La pregunta dice que cuál de los siguientes fármacos, no la puedo leer porque tengo algo en la PC. Ok, ya. Dice, ¿cuál de los siguientes es recomendado no usar en enfermedades virales febriles en menores de edad por temor a la aparición del síndrome de Reyes? Me imagino que ustedes me pueden ayudar contestando la pregunta para que no sea tan monótono. Si alguien sabe la respuesta. Respuesta B. Bueno, El ácido acetil salicílico. exactamente, es la B. Exacto, que es la misma aspirina. Entonces, ya hablando de la aspirina, podemos decir que esto es la aspirina o ácido acetil salicílico es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Está indicado en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y enfermedades renales como la glomerulonefritis. La farmacocinética de esta tiene una buena absorción oral, mayor al pH ácido. En sangre se desacetila rápidamente a ácido acetil salicílico, cuyos niveles son los que se miden en sangre, se metaboliza en el hígado y se excreta por la orina. Mejora pH básico. Dentro de sus reacciones adversas, estas van a ser casi o prácticamente la misma que los ya mencionado por los AINES en general. Tenemos algunas diferentes, ahí está la pregunta que le hice, que esta tiene el riesgo o no se recomienda usarla en niños ni adolescentes con síndrome febriles en infecciones víricas debido al riesgo que esta produce, de que se produzca el síndrome de Reyes. El síndrome de Reyes se va a caracterizar clínicamente por presentar vómito, hipoglucemias, alteraciones hepáticas y del sistema nervioso central. Y morfológicamente existe una vacuolación del hígado y los tubérculos renales acompañados de función mitocondrial, por tanto es contraindicada en estos casos la aspirina. Siguiente. Siguiente. Tenemos entonces, seguimos con el paracetamol, que están dentro de los AINES. El paracetamol no es un AINE prácticamente, pues carece de actividad antiinflamatoria, aunque posee eficacia antipirética y analgésica, comparable a la de la aspirina. Es el antipirético analgésico de elección en los niños. Su mecanismo de acción realmente todavía no se conoce muy bien. Su farmacocinética se absorbe de forma rápida y casi completa por el intestino delgado y más lentamente por vía rectal. Es metabolizado en el hígado al conjugado con glucuril y sulfato. Por vía intravenosa existe el paracetamol, que se transforma en paracetamol en 6 minutos. Sus reacciones adversas, a dosis terapéutica es uno de los fármacos más seguros. Se ve ligero aumento de transaminasa y con dosis superior, excitación y mareo en niños. Su uso prolongado en dosis alta produce nefropatía intersticial, no es gastrolexivo ni afecta a la coagulación. La dosis en adultos no debe exceder de 4 gramos al día y en niños de 720 miligramos al día. Siguiente. Siguiente. Bueno, tenemos el ibuprofeno. El ibuprofeno en dosis baja es analgésico y antipirético, con muy escasos efectos adversos. A dosis elevada, como antirreumático, puede producir el mismo abanico de reacciones adversas que los demás AINES. Es muy seguro en niños. Sus indicaciones están en el tratamiento del dolor agudo leve a moderado, en la fiebre y la dismenorrea. En general, el tratamiento de la artritis reumatoide requiere dosis más elevadas que el de la osteoartritis. Está contraindicado en caso de fractura ósea.
Tenemos siguiente. Tenemos lo que es el diclofenac, que es uno de los AINES más utilizados y muy eficaz en lo que es el cólico nefrítico. Siguiente. Tenemos la nabumetona, que es el único AINE no ácido, es el que menos interfiere con los anticoagulantes de elección en el caso de tratamiento con dicumarínico. Siguiente. Entonces ya ahí tenemos lo que son los analgésicos mayores, que dentro de ellos están los opiáceos, que esto producen analgesia mediante su unión a varios receptores específicos del sistema nervioso central y periférico. Generalmente son considerados de elección para el tratamiento del dolor agudo, muy importante, y el dolor crónico de origen tumoral. A diferencia de los analgésicos menores, no presentan techo analgético, por lo que la dosis máxima solo está limitada por los efectos adversos. Son fármacos depresores del sistema nervioso central. Dentro de esto lo vamos a clasificar en lo que son agonistas puros, que ahí vamos a tener la morfina, que estos son fármacos que activan los receptores beta, produciendo analgesia espinal y supraespinal. Estos van a tener como efecto que van a producir euforia, depresión respiratoria, miosis, vómito, estreñimiento y aumento de la presión en las vías biliares. Tenemos los agonistas mixtos. Ahí tenemos lo que es petazosina. Esta se va a caracterizar por activar el receptor opioide y por comportarse como agonistas débiles o incluso como agonistas de los receptores beta. Producen menor grado de depresión respiratoria, no producen estreñimiento ni aumentan la presión en las vías biliares. Y se acompañan de euforia. No se acompañan de euforia, sino de disforia. Tenemos los agonistas parciales, ahí tenemos la ibuprofena. Esta va a interactuar con los receptores beta con menor eficacia y techo analgésico que los agonistas puros. Tenemos los agonistas puros, por último, que estos son fármacos con alta afinidad por los 3 tipos de receptores, en el orden beta, alfa, y se utilizan en intoxicación aguda, como la naloxona endovenosa y programas de habituación, como lo es la naltrexona. Estos van a estar indicados en dolores muy intensos, agudos y crónicos que no responden a otras medidas. La ausencia de efectos antipiréticos se aconseja cuando se desea analgesia sin enmascarar la fiebre. Siguiente. Las indicaciones de estos fármacos ya se la dije y tienen efectos adversos como van a ser efectos gastrointestinales que van a producir estreñimiento a nivel del sistema nervioso central, que van a producir lo que es la sedación, apnea por depresión del centro respiratorio, en sobredosificación, mioclonía en relación con la dosis, pentidina, el que más la produce. Tenemos genitourinario como la quiuria y tenesmo, hiperactividad del músculo aductor y retención urinaria por aumento del tono efitenario. Tenemos la cardiovascular, que ahí va a producir lo que es la hipotensión osteotática y bradicardia sinusal. Pentazocina, contraindicada en cardiopatía. Y tenemos el síndrome de abstinencia, que se va a producir a estos medicamentos ser suspendido de forma muy brusca. Siguiente. Entonces tenemos el tratamiento del dolor. El dolor crónico va a afectar a un 90 a un 95% de los pacientes oncológicos en estadio medio o avanzado de su enfermedad. El tratamiento analgésico debe cumplir 2 principios fundamentales en estos tipos de pacientes. El tratamiento debe estar pactado y no administrar los fármacos a demanda. Esto permite anticiparse a la aspiración del dolor y emplear dosis menores. Administración secundaria
siguiendo el esquema que proporciona la OMS, que es este que pueden ver aquí en pantalla. Primero se van a poner el escalón, los fármacos no opiáceos, ya luego entonces se van a combinar los opiáceos débiles con lo que sean menos fuertes. Ya entonces ponemos los opiáceos potentes. Esto pueden mezclar fármacos del primer y tercer nivel del escalón, pero no del segundo y el tercer, ya que ejercen sus efectos analgésicos sobre el mismo receptor. Los opiáceos son los fármacos con mayor poder analgésico. Cuando se utilizan en combinación con los inhibidores de la ciclooxigenasa, que son los AINE, tienen efecto terapéutico adictivo, lo que permite disminuir la dosis empleada sin que sus efectos secundarios se sumen. Uno de los temores principales a la hora de emplear los opiáceos es que el paciente se haga adicto a lo narcótico. Este riesgo es muy pequeño si se hace un uso apropiado de los fármacos. En paciente oncológico está justificado correr este riesgo, puesto que el beneficio que se obtiene al aliviar su tratamiento es mucho mayor. Del mismo modo, no está indicada la sedación sin analgesia, puesto que lo principal en el paciente terminal es mejorar su calidad de vida, evitando en la medida de lo posible el dolor. Siguiente. Entonces, ya entrando a otro tema, aquí tenemos los fármacos que inciden en la función renal y cardiovascular. En estos fármacos tenemos los inotropos, que estos son fármacos que aumentan la contractilidad mediante un efecto directo sobre el miocardio. Se emplean en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca siempre que haya disminución de la contractilidad, disminución de la fracción de eyección, como la cardiomegalia, insuficiencia cardíaca sistólica. Entre estos fármacos tenemos los digitálicos, que aquí está la digoxina, los simpáticos miméticos, que son los beta-antagonistas, e inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Ahí vamos a encontrar la amiodarona y metildoona. Siguiente. Tenemos entonces la digoxina. Con el término digital se designa a todos los glúcidos cardíacos y se utiliza casi exclusivamente lo que es la digoxina. El mecanismo de acción de esta es que el efecto más importante es la acción de inotropa positiva. Este efecto se demuestra en el corazón normal cuando existe hipertrofia sin insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia cardíaca. Produce un bloqueo de la bomba sodio-ATPasa, uniéndose a receptores. El aumento del potasio intracelular disminuye la afinidad del ATPasa por la digoxina. Otro efecto es la disminución del tono simpático y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está excesivamente activado en caso de insuficiencia cardíaca. Su acción electrofisiológica en dosis terapéutica aumenta el tono cardíaco vagal, sobre todo a nivel sinusal y el nodo AB, que implica la disminución de la frecuencia cardíaca y el retraso de la conducción AB, prolongando el periodo refractario del mismo. Sin embargo, no prolonga el periodo refractario del músculo auricular. En dosis tóxica aumenta el tono simpático central, lo que facilita la aparición de arritmia cardíaca, que se trata eficazmente con beta-bloqueante. También aumenta el automatismo del nodo AB y heart de Hit, lo que implica la frecuencia de extrasístole y otras arritmias. Como antiarrítmico está indicado en las arritmias supraventriculares, sobre todo en fibrilación auricular. Esta lo que va a hacer es que va a frenar el nodo AB y el afluente para pasarlo a fibrilación auricular. Esta está contraindicada en pacientes con síndrome de Ward-Parkinson, WAVE, porque puede aumentar la frecuencia ventricular a través de la vía accesoria, desencadenando fibrilación ventricular. También está contraindicada en pacientes con bloqueo AB o con alteraciones en la conducción intraventricular. La siguiente.